quiero contarles a todos ustedes cómo pasó este podcast, cómo llegamos a conocernos. Bueno, imagínense que un día estaba caminando después de ir a comer pizza con mis amigos y yo siempre tengo como ley que durante las comidas jamás se ve el celular. Entonces cuando salí, empecé a caminar viendo TikTok y me salió un video de Lu. Y Lu hablaba sobre temas muy interesantes, uno de ellos que vamos a tratar ahorita más adelante, todo el tema de cómo manejar el privilegio y cómo manejarse a uno mismo sin pena, sin prejuicios y demás. Así que en frío le escribí a Lu sin saber absolutamente nada de ella. Yo dije, la quiero tener en mi podcast porque una mujer tan maravillosa hay que darla a conocer cada día más. Y le escribí y bueno, acá estamos. Así que Lu, muchísimas gracias de verdad. No, Sofía, en verdad, muchas gracias a ti también por invitarme. Y a mí me gustó mucho ese mensaje que me pusiste porque también es darnos cuenta que estamos muy cerca de las personas que queremos conocer. Como que yo vivo fascinada con este mundo de hiperconectividad, donde tú ves a alguien que te llama la atención y le pones un mensaje. Sí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que no te responda, pero pues habrá otra que le escribas que sí te va a responder. Entonces, claro, apenas tú me escribiste, fue como, ¿qué nota? Quiero también saber de ti, quiero escucharte. Entonces, chévere por haber tomado ese, pues ese riesgo, ¿no? Que una vez le da miedo, como no, se lo va a estar escribiendo. Y pues mira, estamos acá hoy. Lu, en este podcast es tradición preguntarle a cada uno de mis invitados sobre su niñez. Yo estoy convencida que la niñez marca cierto algo en las personas que llegamos a ser y también en el rumbo que tenemos que vivir. Entonces me encantaría que hoy nos compartas algo de tu niñez que crees que sea importante para la construcción tuya dentro de Luisa lo que soy, Luisa como mujer, como emprendedora, founder, bueno, y dentro de todos los temas de tu familia también. Sofi, me encanta la pregunta que estás haciendo y es cierto, o sea, de los 0 a los 7 años es cuando el cerebro se empieza a moldear y justamente durante esos años se empiezan a desarrollar las habilidades cognitivas y de carácter de los niños y pues de los futuros adultos. Entonces la pregunta me parece que es realmente buena porque sí te permite a ti también saber un poquito de trasfondo de por qué las personas son como son. Entonces, ¿qué te puedo contar yo de mi niñez? Porque acabo justamente de lanzar pues mi podcast y cuento un poco sobre mi adolescencia Ok, y sobre y como la parte universitaria, que es toda la historia antes de Luisa Postres. Pero si nos vamos a la niñez, pucha, totalmente hiperactiva. Siempre fui ok. como hiperactiva, siempre hice muchas cositas. Me acuerdo que mi papá tenía una videograbadora. Ujú. Sí, y grababa todo, 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 todo. Y eso me acuerdo también con mi hermana grabando muchas cosas con la videograbadora, nos inventábamos propagandas. No sé si eso también hoy me ha permitido poder crear contenido a través de redes sociales, como porque siempre estuve con una cámara Claro. en la cara. Soy la mayor de 4 hijos, de 4 hermanos. Entonces también como que siempre fue un poquito un rol como de la mamá, Ujú. que, ¿cierto? Que también dentro de todo me llevó en algunas ocasiones a tener una relación con mis hermanos un poco distante, porque es que, ay, Luisa, la mamá, muy mandona, siempre he Sí, sido un poco mandona, ok, incluso muy mandona, muy brava, chiquita yo era muy brava, ok, sí, era muy brava, y en algún punto de mi vida me cansé de ser mandona y de ser brava. ok. Y yo siempre he estado obsesionada con la capacidad de la mente de moldearse y de Ujú. cómo podemos todos reinventarnos. Entonces en algún momento de mi vida dije, me cansé de ser así y empecé a cambiar y de ser de otra manera. Entonces como que yo creo que en esos sentidos podría como generalizarlo, muy hiperactiva. Ok, En el colegio también, me ¿cierto? Pues encanta. con las amigas por ese lado todo bien. Ujú. El bullying, pues siempre fue duro, Sí. porque era crespa. Entonces yo creo que eso sí pudo haber sido una de las cosas que me marcó bastante, porque Ujú. era diferente. Entonces yo siempre fui diferente a los demás por mis crespos y además en esa época nadie te enseñaba a manejar tus crespos. Entonces siempre me sentí fea, siempre me sentí como, sí, como que no era igual que las demás y desde muy chiquita me empecé a alisar el pelo y a hacer la queratina.
Entonces, Ok. como que yo creo que esas fueron las primeras cosas que me empezaron a moldear, porque justamente ese, como, sí, ese maltrato a mí misma fue después lo que me permitió empezar a trabajar el self-love, que también es como encarnar como mi película de vida, como ese proceso de amor propio. Y ahí, ¿tú crees que en el proceso de emprender y de tu volverte pues la cabeza de una empresa, jugó algún papel importante ese trabajo que hiciste de self-love? Total. O sea, parte de lo que digo también en ese primer capítulo en podcast es la historia de las empresas, la historia de sus fundadores y la misma historia de sus fundadores moldea cómo se hace Ujú. la empresa. Entonces, que yo haya trabajado tanto en mi Ok. self-love me permite darme cuenta que todos tenemos un tema con nuestra imagen propia. Todo el mundo, o sea, creo que no conozco Sí, una persona que no se hable feo. Contigo antes de entrar. sí, total. Me Sí. regañé, como así? Mal. Y claro, eso trabajar en mí me permite a mí también darme cuenta cuando las personas necesitan también trabajo en ellas. Entonces, siempre que alguna persona se aparece con algún comentario de esos, pues obviamente le hago su terapia, cierto amor propio. Y tanto así que yo terminé implementando en Luisa Postres una cultura basada en el libro Los Cuatro Acuerdos. No sé si conoces el libro. Sí, Lo, lo he oído, pero si nos puedes contar, no sé si nos puedes contar un poquito de claro. qué es, para los que no sepan. Claro, ese libro es muy básico porque son 4 acuerdos para tú llevar una vida más plena. Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Entonces, no solamente hacia el otro, evita el chisme, evita hablar mal de otra persona, pero también a ti mismo. ¿Cómo te estás hablando a ti mismo? El segundo es no te tomes nada personal. Imagínate, entonces, Ok. ¿cuántas veces es como, no, es que me miró mal? Marica, pero tú estaba teniendo un muy mal día. No, tú no eres el centro del universo, o sea, no tiene que ver contigo. Entonces, no te tomes nada personal. Tercero, no supongas, pregunta. Ten el coraje de preguntar. No es que yo supuse que tú querías eso, no es que yo supuse que estabas brava, no es que no me supongas, pregúntame. Y el cuarto, sé tu mejor versión o siempre es lo mejor que tú puedas. Entonces, todo ese trabajo de self-love que yo vine haciendo a mí misma terminó desembocando en conocer una serie de libros que terminé metiéndolos dentro de la cultura empresarial de Luisa Postres. Entonces, para mí estos son los 4 acuerdos con los que trabajamos. Y también ha sido un game changer porque en una industria de además de cocina o de fábrica, ¿cierto? Que pues a veces termina viendo como competencia entre las mismas personas adentro. Yo fui como, no, acá el que venga a competir se va, acá venimos todos a colaborar y ayudarnos. Entonces, la filosofía es que cuando tú como empresa empiezas a darle a las personas una serie de valores y una forma de ver la vida, ellos van a poder salir después a sus casas a multiplicarlo. Entonces, como una Mm. espiral, ¿cierto?, de abundancia hacia todas partes. Me encanta esto, Lu. Ahí estoy convencida también que la empresa es la cultura, ¿no? Para mí eso es como lo más importante. Y el día de mañana, cuando sabes, yo haga mi empresa, estoy segura que toda esta obsesión que tuve y estas charlas con gente espectacular como tú me van a servir mucho. Así que me encantaría que nos contaras, sí, un poco cómo nace Luisa Postres y también por qué nace. Y ahí te quería contar una cosita de la cultura. Si tú no defines la cultura, ella se crea sola. Y por lo general se crea en torno al ego y termina siendo una cultura muy pesada, muy Sí. pesada. Entonces sí es súper importante desde el principio que uno empieza a tener esos primeros colaboradores, es dar unas indicaciones muy claras de qué está permitido y qué no está permitido. Y cuáles son las cosas que tú buscas en las personas que sean parte de la empresa y cuáles cosas son simplemente pues van, como que no los queremos tener acá. Entonces sí es clave tener eso siempre presente sobre la cultura empresarial. En cuanto a mi historia, pues un poquito rápidamente, yo empiezo a hacer postres muy chiquita, como de los 8 o 10 años. Amo el dulce con mi vida, me fascina. Un postre, mucha felicidad. No soporto la gente que dice, ¿quién la tú que eres mala? Nada es malo, nada es malo. El exceso es malo, pero pues nada es malo. Deja de satanizar las cosas. Amo el dulce, me da felicidad. Y cociné todo el colegio. Me empecé, sí, espérate.
como que ya he contado tantas veces esta historia que necesito hacerla un poquito más corta para que no sea tan larga. Pero sí, todo el colegio vendí. ¿Por qué Ujú. empecé a vender? Porque le pedí a mi papá un par de tacones para una fiesta de 15 y mi papá me dijo que no, que yo que creía que él era, que si él robaba o qué. Entonces me mandó literalmente a comer mierda y fue como, mira a ver. Y yo siempre soy una persona muy determinada, como que yo quiero algo y voy y Ujú. lo consigo. Y empecé a vender los postres y me encantó tener plata. No hay nada más rico que uno ser responsable y como que tener tus cosas y no depender de nadie más. Entonces, así fue como vendí todo el colegio, vendí toda la universidad. En la universidad pasa algo muy bonito y es que Ana, mi nana, me empieza a ayudar a cocinar. ¿Por qué? Porque un día le dejé la cocina vuelta a nada y entonces me dijo, no más, déjame, yo te ayudo. Para mí eso fue muy importante porque uno fue aprender a delegar. Dos, fue aprender a recibir ayuda también. Como que muchas veces uno va buscando gente como que te ayude con cosas, pero tú tener que decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer a veces no es tan divertido. Como que siento que en el alma no existe la misma motivación a cuando yo digo, ven, yo te ayudo con esto, a cuando tú me buscas para yo hacer algo que tú quieres. No sé si me hago Mm. entender, ¿cierto? Un poco Totalmente. de Sí. psicología ahí también. Entonces el hecho de que Ana se ofrezca a ayudarme, para mí, creo que eso ha sido una de las cosas que también me han marcado dentro de toda mi historia porque incluso ahora que lo pienso, Dave, que es hoy mi community, bueno, más que community, él es growth, pero él entró como community, él se ofreció a ayudar, como Lu, estoy viendo que tus redes necesitan ayuda, estoy disponible. Y eso ha pasado como constantemente, como personas que aparecen a querer ayudar con algo específico. Y para mí, saber recibir esa ayuda y saber también cómo encasillarlos dentro del todo ha sido pues parte como de toda esta historia. Un poquito de ahí la presencia de Dios, ¿no? Cuando Él te empieza a poner a las personas dentro de todo el Ujú. camino. Entonces Ana me empieza a ayudar a hacer los postres en la universidad y para mí eso fue fantástico porque entonces ella cocinaba y yo me iba a vender y hacía las redes y me iba a comprar los insumos, como que yo hacía todas las demás partes. Vendo durante toda la universidad, pero yo soy bióloga. Entonces como que para mí yo no había concebido que iba pues a ser empresaria. Para mí yo quería salvar los bosques y los océanos y ser una ambientalista líder en el mundo. Y Ujú. la vida también es muy bonita porque te va poniendo situaciones donde o escuchas o escuchas. Entonces yo trabajé en WWF, que es la ONG del panda, Ujú. y me llevé una desilusión tenaz, 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 tenaz. Me di cuenta de cómo malgastaban muchos recursos en pendejadas y muy poco era lo que realmente llegaba a las comunidades y lo que llegaba pues a los proyectos de impacto social. Y justo por ese mismo tiempo participo en una competencia de emprendimiento social que se llama el Holt Prize. Y el Holt Prize pues una competencia global que pasa alrededor de todo el mundo y Ujú. el concepto es que te ponen un reto social y tú tienes que crear una empresa para solucionar el reto. Ok. Básicamente lo que quieren decir es que a través de las empresas sociales podemos cambiar el mundo. Mm. Entonces, para mí fue como que cambiar mi mundo, como que, ¿qué? ¿Cierto? Como que no son no son las ONG, son las empresas. Y ahí empecé a volverme como una predicadora del emprendimiento. Yo trabajaba en ese momento en los Andes y entonces yo empecé a decirle a la gente, no, esto hay que emprender, Ujú. pero en mi casa me enseñó a ser muy coherente, ¿cierto? Entonces yo estaba abogando por el emprendimiento, pero tenía un negocio en mi casa al cual no le había querido meter más perrenque, como que estaba ahí. Y en un momento empecé como que a involucrarme más con mi empresa. Algo que sí también fue fundamental, que lo cuento en el segundo capítulo del podcast que va a sacar, es cuando puse mi vida en manos de Dios. Y Dios no lo entendamos como el Dios religioso, católico, cristiano. No, no, no. Ujú. Dios es amor y Dios es la energía suprema que hace que todo funcione y que estemos acá. Como que tú tienes Ujú. dos formas de ver el mundo. Como que nada es un milagro o que todo es un milagro. Sí, Todo es total. increíble. Sí, o sea, yo estudiando biología, entender cómo funciona esa planta, ¿cierto? Como que es demasiado perfecto, el mundo es demasiado hermoso. Entonces, en ese momento, Mm. yo termino, pues pongo mi vida en manos de Dios y todo se me empezó a dar. Entonces ya ahí abrí una planta de producción que no me costaba nada, me costaba como 1 millón de pesos. O sea, esos fueron regalos de Dios, como que mira, ti.
Entonces ya ahí desde 2019 hasta el 2000, pues ahorita 2024 han sido 5 años en los que he estado en todo este proceso de armar la empresa, de subidas, de bajadas, de épocas de abundancia, vacas flacas, como que ha pasado absolutamente todo. Y ayer que me fui a dormir, literal, yo estaba como reflexionando y dije, como creo que hoy ya me siento empresario. O sea, 5 años después de haber estado en todo este mundo de crear Luisa Postres y crear, hoy me siento empresaria. Para mí antes era emprendedora y el mindset también es completamente distinto entre emprendedor y empresario. Entonces, eso como que un poquito la historia por ahí. En el podcast he entrevistado emprendedores y he entrevistado empresarios ya legacy de 40 años. Me encanta que hables de esto, no sé cuál es ese cambio, porque la verdad yo no sé porque todavía no soy ni siquiera emprendedora. ¿Cuál es ese cambio? Qué buena pregunta. Yo siento que ya el emprendedor tiene mucho ímpetu, ¿cierto? Como que tiene mucha energía para hacer de todo. Entonces no eres estratégico, sino que vas disparando, cosa que Ok. está bien también, porque es que son los años en los que tú tienes que aprender a punta de golpes y totazos. Por más de que tú tengas la capacidad de aprender de los errores del otro, tú realmente los encarnas cuando ya los vives tú mismo. Entonces, como que el emprendedor está constantemente en un proceso de totazos, 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 totazos. Como que en esos años de emprender aprendes a manejar la frustración, Ujú. aprendes a moverte mucho, ¿sí? Como que el emprendedor se mueve demasiado, el empresario se mueve más estratégicamente, ¿sí? El empresario ya dice como, no, ¿para qué nos vamos a desgastar ahí? Hace poquito me pasó con mi equipo, que nosotros tenemos muchas líneas de negocio dentro de Luisa Postres, porque tenemos, Ujú. pues, el canal, el e-commerce que la gente puede pedir online o por WhatsApp, puedes pedir por Rappi, puedes ir a la tienda en la 81 con octava en Bogotá, que es divina, hermosa. Tengo la línea institucional, ya tenemos como casi como 20 cafés aliados que venden nuestros productos. Tenía matrimonios y matrimonios fue una de las líneas de negocio con la que empecé. Y entonces este año yo tomé la decisión de matar matrimonios, de como no hacemos más matrimonios. Son desgastantes, bueno, entonces ya tengo una serie como de razones por qué. Y una chiquita nueva que entró a mi equipo, Gabriela, que es espectacular, justamente al área de, era servicio al cliente y ahora le llamé coordinadora de felicidad. Me encanta. Es algo muy chévere cuando uno emprende, es que tú decides cómo se llama todo, ¿cierto? Claro. Como que yo Sí, no acá tengo no por hay qué reglas. ser, yo no tengo por qué ser la CEO, yo puedo ser la reina de las hadas, ¿cierto? Entonces Gaby es mi coordinadora de felicidad. Y entonces Gaby le empezaron a llegar un par de clientas que querían postres de matrimonio. Entonces ella, como que ella tiene pura personalidad emprendedora y fue emprendedora también. Entonces, claro, Ok. ese ímpetu, entonces empezar a hacer, entonces toda emocionada, yo no sé qué. Y fue de tomar las dos reuniones con las personas que se van a casar. Yo le dije, Gaby, esa línea de negocio no le metamos esfuerzo. O sea, tenemos otras que ya están mucho mejor organizadas, estandarizadas, ¿cierto? La institucional, como que por ahí podemos hacer mucho más, no nos desgastemos. Pero si esto me hubiera pasado hace 2 años, yo le habría dicho, claro que sí, dale de una, yo no sé qué. Entonces, como que creo que eso es un gran cambio dentro del empresario al emprendedor. El emprendedor, más Ujú. energía, le pega todo, todo lo ve como una gran oportunidad. El empresario ya aprendió a partir de la experiencia y dice, por ahí no nos vamos, ¿cierto? Como que eso es un cambio también. Em, También creo que en cuanto a la actitud con los colaboradores, también se vuelve más madura la Ujú. relación. Como yo siempre quise Ok. cambiar el mundo, entonces siempre quise dar mucho amor y dar, dar, dar a mis colaboradores. Y di mucho y en el momento en el que ya no tuve y no pude dar, porque fue una época de vacas flacas, me hicieron así. O sea, valía huevo todo lo que yo les hubiera dado. ¿Cierto? Entonces, como que el Mm. emprendedor está esperando algo a cambio de cada cosa que da. El empresario sabe que no tiene que esperar nada a cambio, pero que da de forma mucho más estratégica. Como que, no sé, ahorita, por ejemplo, yo estaba diciendo a Kelly, Kelly es mi mano derecha en operaciones, Kelly, yo, pues ya hay gente que está cumpliendo
3 años en la empresa, que le cumple 3, 1 año, etcétera, quiero hacer algo para no premiar porque sí, sino premiar el tiempo que lleva en la empresa, ¿cierto? Es ir creando Ujú. como esos fans hacia adentro. Entonces, ¿ves? Antes yo daba, nos fue bien un mes, tomen. Ahora es como, no es porque nos fue bien, es porque tú ya estás cumpliendo un tiempo, cumpliste con algún objetivo dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, como que Claro, claro, son sí, los sí. cambios. Es como bajar, sí, un poco, sí, bajar como el entusiasmo, pero en redireccionarlo, diría yo. No es bajarlo, sino es redireccionarlo y alocarlo mejor para el crecimiento de la empresa. No Me sé si lo gusta. veas así, pero me encanta poderosísimo eso que dices, ¿sabes? Como de también en el primer punto de ponerle un poco de mute a todo el ruido que uno tiene como emprendedor, callar ese ruido en medio del ímpetu que uno tiene de comerse el mundo, es una tarea de titanes, bueno, de empresarios. Así que me encanta que ya estés ahí. Sí, Lu, este año. bueno, por lo que se dio este podcast fue porque cuando te oí, estabas hablando de todo el tema del manejo del privilegio. Yo, por ejemplo, y por eso me sentí súper identificada contigo, me sentí toda la vida bastante culpable y yo quería también lo que hablábamos, un tema de mucho ego, demostrarle al mundo quién era Sofía Machado, ¿no? ¿Para qué? No sé, y creo que lo sigo haciendo un poco. Vivir como por la aprobación de los demás, también todavía a veces me cuesta, y casi que cancelar como la ayuda de familia, amigos, colegas que quizá alguna vez me extendieron la mano y no sé si por pena en mi caso, siempre dije no, esto yo lo hago sola porque yo puedo sola. Y yo estoy, sabes, acá para probarme y probarme al mundo. Me encantaría que nos cuentes un poco de tu historia, creo que la cuentas de una manera increíble, sí, que nos cuentes también todo este proceso que ha sido para ti. Wow. Mira que yo no me di cuenta del privilegio sino hasta que entré a la universidad. Porque en el colegio, la verdad, estaba en una burbuja. Y pues sí, mis papás se esforzaron para poder meterme en un muy buen colegio. Incluso en mi colegio me sentía mucho menos, porque había gente que tenía demasiado, demasiado. O sea, yo me acuerdo de una amiga que tiene una casa como de 6 pisos. Como, ¿sabes? Como que eran unas cosas locas lo que había. Entonces, dentro de mi colegio yo me sentía menos, era muy raro. Pero apenas yo me Ujú, gradúo y entro a la Universidad de los Andes, yo entré en ingeniería ambiental primero, me cambié a ujú, biología y empiezo a estudiar con muchas personas de todas las regiones del país. Empiezo a conocer a muchos becados. Yo me acuerdo una vez, ujú, Aleja, yo me acuerdo que a Aleja le pregunté su historia de vida y ella era hija de policía o es hija de policía y al lado de los Andes había una estación de policía y ella cuando era chiquita dijo, ay, yo quiero estudiar ahí. Y el papá le dijo, no, eso es muy caro, tú qué vas a estudiar ahí. Y ella se esforzó demasiado durante todo el colegio para poder entrar a los Andes y fue la primera persona del colegio en entrar a la Universidad de los Andes. No es que me dice y todo no, cuando me acuerdo de ella. O sea, sí, me sí. acuerdo que ella me contaba que cuando fue a buscar los papeles en el Ujú, colegio para llevar a los Andes, todo el mundo le aplaudía, imagínate no. eso. Y para mí, pues entrar a los Andes simplemente era como que no, pues, ok, como sí, voy a entrar a la Universidad de los Andes, no Es sé, el como, siguiente paso. Sí, sí, era el siguiente paso. Dado. Ajá. entonces, claro, yo empiezo a ver que hay otras realidades cada vez más complejas eh, y pues las desconocía, es la realidad, las desconocía completamente. Mi mamá siempre ha sido y mis papás siempre han sido dos personas que ayudan muchísimo. Mi mamá toda la vida siempre ha tenido mercados en su carro para poder darle a las personas que ven en la calle, siempre, siempre, siempre. Pero pues ya tú ver a otro, a tú ya sentirlo a tu lado, a escucharle la historia, empieza a cambiar mucho todo. Me acuerdo también algún día con una vendedora ambulante de la universidad que yo la veía y la observaba y como que toda viejita, a la orden, decía ella, y cuando llovía que no podía vender, ella se cubría toda y te llevaba con una sombrilla de un edificio a otro edificio a cambio pues de alguna donación, ¿cierto? Entonces como que marica, que como entonces yo algún día le conté a mamá este dolor, como que le dije, ma, mira que veo esta vendedora ambulante en la universidad y como que
me duele. Y me dijo, ¿por qué no te sientas y le preguntas la historia de su vida? Mi mamá fue la persona que me enseñó a preguntar las historias de vida de las personas. Y pregúntale por su historia de vida. Vas a ver que seguramente tiene algo que ver con la violencia en este país. Y entonces yo un día le digo, señora Inés, me encanta siempre preguntarle a la gente su nombre, todo el mundo, a todo el mundo lo saludo por su nombre, camarera, a todo el mundo. O sea, no hay sonido más bonito que el sonido de tu nombre. Entonces yo, señora Inés, ¿la puedo invitar a almorzar? Así es. Y entonces, como que ya sorprendida. Y entonces ahí nos compramos 2 crepes y él se los llevé y nos sentamos ahí en su banquita para que ella no dejara de vender. Y entonces ahí le empecé a preguntar por su historia de vida y era una de las muchas historias de vida de colombianos desplazada por la violencia, le habían matado a toda su familia, eh, cuando tenía como 7 años, después volvió a crear su familia, se le volvieron a meter a la casa, le violaron a su hija, o sea, unas historias que yo decía, pues pucha, o sea, ya te vas para el hueco y medio vas a volver a subir y te vuelven a bajar para el hueco. Entonces yo ahí como que empecé a tener demasiada frustración como hacia la vida. También fui voluntaria en una fundación que se llamaba Inmersión Colombia y uno Ok. tenía una inmersión en la vida de un campesino colombiano. Nos llevaban a Somondoco, Boyacá, y vivíamos la experiencia de ser un campesino colombiano, de cómo era su día, de cómo era cortar pasto, dormíamos en sus camas, o sea, muy generosos también ellos recibirnos, y a mí también me pegó muchísimo saber que eh, para ese momento y para hoy seguramente tener un baño, un inodoro, es un lujo, lujo. O sea, Ay, sí. entonces como que para mí esta dosis de realidad me dejó no solamente conmovida, sino que en vez de yo sentir que yo tenía por mi privilegio la capacidad de empezar a ayudar, pues pocha, es que si yo hubiera sido, si no hubiera sido tan tonta en ese momento, yo hubiera dicho a mis papás, oigan, ¿tenemos algún empresario amigo que done baños para esta comunidad? ¿O no? ¿O no? Eso hubiera sido utilizar mi privilegio para el servicio de otros, pero no. A mí se me fue al contrario y fue como me siento culpable por lo que tengo. Siento culpa que yo sí pueda tener un baño y que otros no. Siento culpa que para mí los Andes hubiera sido tan obvio, para otros no. Como que empecé a Sí. sentir mucha culpa. Entonces, ¿qué empezó a pasar ahí? Que yo empecé a rechazar muchas de las cosas que empezaron a aparecer en mi vida. Como que yo sentía que todo lo que yo recibía era para los demás, que yo no merecía. Me convertí en no merecedora, porque los otros no tienen y yo sí tengo. Entonces, yo tengo que darles a todos. Y eso me afectó mucho a mí también dentro de la construcción de mi empresa. Tanto así que yo me vine a pagar un salario apenas hasta hace como 2 años y hoy en día tampoco es que tenga un salario así, no. O sea, para mí, todavía que lo estoy trabajando todo esto, para mí primero es que las personas de mi empresa tengan una muy buena calidad de vida porque Dios gracias, yo tengo una serie de comodidades que no lo necesito, pero igualmente no puedo no merecer. Entonces, sabes, como que termina siendo como un conflicto ahí interno y es algo que lo voy trabajando, o sea, no creo que sea algo que ya lo superé, no. O sea, yo todavía me siento culpable de pendejadas, como que mi esposo haga la comida, como que me siento culpable. O sea, esto es un tema de trabajo y hay una imagen que yo te mandé que es muy chévere, la del triángulo invertido, que es las emociones que tú tienes con la frecuencia en la que vibran. Y obviamente las que vibran en menor frecuencia tienden más a enfermedad, a tristeza, mientras que las que vibran en mayor frecuencia, pues tienden esa abundancia y a manifestación. Entonces yo estaba vibrando en los más Ujú, bajitos, que era culpa, ¿cierto? Que era vergüenza de no aceptar donde yo era parte. Entonces, claro, mi apellido, ujú. la Forí, ¿cierto? Como, es que porque no puedo ser García, Rodríguez. No, entonces la gente, claro, tú eres hija de Pepe. Entonces yo, por querer ser yo, Claro. por decir yo puedo, entonces era muy raro, o sea, era muy raro y yo creo que nuestra mente y nuestro ego es una gran maraña de incoherencias constantemente.
Pero todo esto se revela ante mis ojos fue cuando fui a psicoterapia y yo le digo a Juan Carlos en la introducción, Ujú. no, pues es que mi objetivo es cambiar el mundo. Y el man me dice, cambiar el mundo, eso es ego, cambia tu mundo. Y fue como, Sí, wow, ¿sabes? Como, como estamos acá adentro. Entonces fue empezar yo a enfrentarme a toda esta cantidad de marañas que tenía adentro, ¿cierto? De quién soy, por qué soy, cuál es el objetivo, por qué estoy acá, en vez de estar yo siempre criticando hacia afuera, es que la gente necesita mejorías de vida. No, es que yo fui demasiado activista, de mamá, todo, 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 todo. Yo fui todos los istas, habidos y por haber. Pero claro, estaba me trabajando hacia encanta. afuera, ¿sí? Estaba era juzgando al otro por no ser vegetariano. Estaba juzgando al otro por no ser ambientalista en vez de estar trabajando hacia adentro. Entonces ahí es donde empieza como todo este trabajo que todavía sigo en él, pero entendiendo hoy en día que el privilegio que tenemos es para ser multiplicado con los demás. Si tú tienes la oportunidad de tener un acceso a un crédito, ¿cómo lo puedes también ayudar a tus colaboradores a tener un acceso? Si tú tienes una información, un conocimiento, un médico, si tú tienes esos contactos, es cómo los pones tú al servicio de las personas que son parte o de tu empresa o son parte de tu red, ¿sí? Porque es que por este mismo privilegio nosotros tenemos un montón de información, de contactos que nos están llegando y a medida que vamos conociendo personas, a mí me encanta preguntarle a la gente por su historia, hasta los haters que llegan y me escriben un montón de cosas horribles, yo obviamente reviso y si no son Claro. bodegas inmundas, pues borro. Pero cuando veo personas reales ahí atrás, les escribo y les pregunto por su historia de vida. Y hay gente a la que he podido ayudar. Y más que ayudar, apoyar. Porque ayudar es como que ponerse en una posición de poder, más bien como apoyar a salir adelante de alguna situación que tenga. Sí, total, es como interconectar la gente, me encantó eso, ¿no? O sea, al final yo creo que uno puede canalizar lo que tiene independientemente de cuánto sea, ¿no? Porque creo que también sentirse privilegiado también es muy relativo a cada persona, no tiene que ver con un número en el banco o con nada. Me encantaría preguntarte, que es algo que no le he podido preguntar a ninguno de mis invitados, pero justo porque lo tocas, ¿cómo has manejado el tema de los haters? Yo hace poquito tuve mi primer hater y yo me morí de la risa, o sea, estaba con la hija de la esposa de mi papá y entonces yo me volteé y le dije, mira, Sofi, tengo mi primer hater, bueno, y las dos ahí. Y entonces ella me dice, Sofi, ¿sabes eso qué significa? Y le dije, ¿qué? Que estás haciendo las cosas bien. Y Bien. mira, eso se me quedó grabado y yo dije, oye, qué sabia, ¿ah? Porque a veces también generar, ¿cómo se dice eso? Como polémica, conmoción, mueve el mundo, pero a mí me gusta verlo como de que mueve el mundo de una manera muy linda, nos hace pensar, nos saca de esa zona de confort, nos conecta con todas esas heridas que hemos tenido y que tenemos que trabajar, pero no sé tú cómo lo has manejado ahí. Que la gente casi no piensa. O sea, la gran mayoría de la gente, la verdad, solamente replica y rechaza. Qué buena pregunta. Los haters lo único que están haciendo es poner al descubierto sus inseguridades. Entonces, cuando tú ya entiendes eso, te das cuenta que no es tanto hacia ti, no te tomes las cosas personal. La gente está hablando desde sí misma. Y esto también lo entendí cuando empiezo todo este trabajo, tanto de amor propio como una relación con Dios, y es, mira, a mí alguien me puede, no, es que es difícil que alguien me caiga como un culo, pero no quiero decirlo. Por ejemplo, Como que sí, como una personajita hija del presidente que está hoy en día estudiando en Francia, me da rabia, me da rabia. Pero a mí no se me ocurre ir a escribirle y decirle cosas horribles. Como que no, no. O sea, no se me ocurre ir a escribirle. Como, y si llego a meterme a su perfil para estoquearla, como que no se me ocurre, no soy capaz de escribir algo como que la pueda afectar no. ¿Sabes? Cuando tú ya has trabajado tanto hacia adentro, a ti no se te ocurre ir a dañar a otra persona.
Entonces, para mí, cuando yo empiezo a ver a los haters, es como, pucha, un montón de gente con un montón de inseguridades que les gusta sacarlas a flote a través de una máscara que es el internet. La gente no es capaz de venir acá a hablarlo de frente. Eso por un lado, como que es como saber blindarse entendiendo eso. La risa es muy Ujú. buena también, la risa es muy buena, pero para tú poder llegar a ese punto tiene que haber un trabajo del ser. Y es también saber que tú no eres tú. Y acá sí es un poquito un tema más filosófico, espiritual, pero es que tú no eres tu mente, tú no eres tu cuerpo. O sea, nosotros somos luz que estamos en este plano físico, atravesándolo, aprovechando un cuerpo que es un carro, es un vehículo, y una mente que es el motor. Cuando empezamos a verlo de esa manera, nos damos cuenta que toda esa vaina y ese hate que nos llega es simplemente hacia este avatar, que además es lo que la gente cree que es. ¿Sabes? Como que Total. todo el mundo cree ser dueño de la verdad y además de la verdad ajena. O sea, la gente se siente tan competente para ser dueños de la verdad ajena. Ujú. Entonces, cuando tú logras como que separarte del avatar que estamos ocupando en este plano, empiezas a reírte justamente de eso, porque es que no es contra ti, es contra la No, persona que ellos creen que tú eres. ¿Sí? Entonces, así es como los he sabido manejar. Los haters son lo máximo porque te ayudan a crear tendencias, te ayudan a subir, te ayudan a darte a conocer. O sea, por ahí con el video del privilegio, entonces todo el mundo, Karen Lacutir, bla, 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 y boom, y tengo mi video de ella. Fantástico. No importa que hablen mal o bien de ti, lo importante es que hablen, ¿cierto? Entonces, eso por el lado de los haters. Hay algo que yo todavía sí estoy trabajando y tengo que ser completamente honesta, y es que el, es cuando se empiezan a crear mentiras, ¿cierto? De ti. uy, Porque sí. eso fue toda la estrategia publicitaria de Hitler. Goebbels, que era el publicista de Hitler, decía, una mentira dicha una vez se queda una mentira. Una mentira multiplicada miles de veces se vuelve una verdad. Y eso Total. es muchas veces lo que están utilizando pues, las corrientes ideológicas que se quieren apoderar del mundo. Ahí le meto un poquito de política, pero pues sabes, como que realmente acá yo, yo no creía en las teorías de conspiración hasta este año. Ya hoy en día las creo todas. Como que es como, oh, Dios mío, que es este mundo tan loco en el que estamos. Por eso me acuerdo de mi avatar y como que me salgo y digo como, ay, vale, bueno, este mundo. Pero bueno, pero como eso sí todavía estoy como en ese proceso de terminar de digerirlo y es cuando se empiezan a crear mentiras de ti, porque la gente empieza a multiplicarlas y entonces dentro de la mente de las personas es una verdad. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues a contar cosas pues, de mi vida, como para ver si la gente de pronto empieza a ver el otro lado, pero pues ya al final cada uno pues escuchará lo que quiera escuchar, pero es un trabajo con el ego saber manejar y aceptar esos haters, la verdad. Total. Y, por ejemplo, ahí del ego, ¿tú cómo ves el ego? Tengo acá invitados que me dicen, no, Sofía, el ego lo tienes que, mejor dicho, domar o si no es tu peor enemigo. Otros que me han dicho, fíjate que el ego, pues sí, claro, tiene una parte de, mira, acá estoy yo, qué linda, lo que sea, pero también te da ese arranque, ¿no? ¿Tú cómo te posicionas también acá en este punto de tu vida en donde también nos dices, oye, hoy ya me siento empresaria, muy madura, te has trabajado a ti misma? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, en este punto de tu vida? Genial. Muy madura, no, yo todavía soy totalmente infantil en algunas cosas de mi vida. Work in progress. Todos, todos, pero somos todos. Es como, ay, qué chistoso. Pero, hey, qué buenas reflexiones, porque es que el ego es ambas cosas. El ego es tu mayor obstáculo si no lo sabes utilizar, pero también es el motor que hace que te muevas, porque sin el ego tampoco hay ambición, y si no hay ambición, entonces no hay impulso. Que esté bien o que está mal, simplemente es. Hay como que dentro de la filosofía budista es como que no le intentes meter eh, como definición a las cosas, no es que esto es bueno o esto es malo, las cosas son, Es ¿sabes? verdad. Como que si tú observas un árbol,
y yo te digo, es bueno o malo, es que es, simplemente es. Entonces, eso Mm, es el ego, es. ok. Y tal cual, el ego, a mí me pasó que me tuve que enfrentar al ego durísimo en el 2022, que me puse a abrir tiendas. Entonces me puse a abrir tiendas porque, claro, la gente me decía, ¿y cuántas tiendas tienes? Y yo, tres, ¿cierto? Entonces como que me creía la chacha por tener tres tiendas, pero en el fondo me estaba desangrando. Los arriendos me estaban desangrando, todo me estaba desangrando, ¿cierto? Y Mm, después cuando ya me toca cerrar las tiendas porque no me dan, es golpe al ego, pero todo ese bajón fue necesario para que, porque yo apenas cierro la segunda tienda, eso fue como en julio, y en ujú. agosto llega la polémica de TikTok. Entonces, si yo no hubiera venido trabajando mi ego también antes, ¿cierto? De no te creas tan chacha, yo no hubiera sabido cómo poder manejar todo lo que pasó después con la polémica de la malteada y después la introducción del helado en Farmatodo. Entonces, el ego sí, es ese caballo que tú tienes que ir domando, pero es al igual que la mente, porque es que pues el ego y la mente son uno al final, es esa herramienta que si sabes manejar, te vuelves totalmente imparable. Entonces, como que no es Total. rechazar el ego, es aprender a manejarlo. Y lo más chévere es empezar a darte cuenta en qué momentos de tu vida tu ego como que sale a la luz. Todo lo que tú odies con mucho sentimiento Sí, o todo lo que tú ames está directamente afectando al ego. O sea, nosotros total. deberíamos ser ecuánimes, debería como que nada sacarnos de nuestra casilla, ¿sí? Mi profesor o mi maestro de yoga es una persona totalmente ecuánime, o sea, él es hermoso. A mí a veces me parece que le hace falta un poquito de ego porque es que ese man con su conocimiento podría crear un centro espectacular de yoga y Jenga, yo lo visualizo, pero él no, él está tranquilo en su casa, feliz. Mm. Esa es la felicidad también, ¿sabes? Como que hay que encontrar esa ecuanimidad, pero yo sí creo que el ego es lo que nos permite también movernos y lograr cosas que de pronto creíamos que eran totalmente imposibles de lograr. Antes de cerrar, siempre me gusta darles el espacio. No sé si quieras compartir algo, algún pensamiento, algo que quisiste decir en la conversación y quizá no lo dijiste. Lo que quieras, un espacio muy para ti, ¿sabes? Para que nos cuentes ya lo último que quieras y cerrar esta conversación que, bueno, yo creo que podríamos tener juntas, o bueno, yo haría contigo 15 podcasts más. Así que bueno, siempre puede haber una segunda parte. Yo feliz de siempre hablar carreta, me encanta, porque o sea, tenemos el don de la palabra y a través de la palabra podemos transmitir y transformar vidas. Entonces yo feliz siempre de compartir contigo. Y a lo que me gustaría dejarle a las personas es, como por un momento, visualiza esto. Tu vida es una película donde Ay, tú total. eres el personaje principal de esa película. Tú puedes decidir si simplemente vives la vida y te va llevando, ¿cierto? Como sin saber por dónde, o tú decides convertirte en el director de esa película. Entonces imagínate qué cool uno ser el Me encanta. director y el personaje principal de una película. Entonces, cuando tú ya estés viejita y mires para atrás, ¿qué quieres ver en esa película? ¿Quieres ver una película dramática? ¿Quieres ver una película llena de terror? ¿Quieres ver una película aburrida? ¿O que no pasó nada? Sí, ¿Qué quieres ver? ¿Cuál es la película que quieres ver? Además es que tú también tienes la capacidad de elegir cuál es el soundtrack, cuáles son las aventuras que vives, cuáles son las personas que conoces. O sea, yo, por ejemplo, yo en mi película de vida está que algún día voy a conocer a Cristina Tosi, que es la dueña y fundadora de Milk Bar, que es una pastelería de Nueva York que me fascina y ella la amo y me fascina. Yo la voy a conocer en mi película de vida, yo voy a ser mejor amiga de Cristina Tosi en algún momento. ¿Sabes? Entonces, me como encanta. cuando Ay, ya te ¿no? visualizas de esa Sí. manera y te vuelves el director de tu propia película de vida, te vuelves el creador. Y ahí nos damos cuenta de algo muy bonito y es que al ser creadores, tenemos a Dios en nuestro corazón. Nosotros somos parte del Dios, somos parte del todo.
y es darnos cuenta que no somos tan pasivos como creemos que somos, sino que realmente podemos ser activos y al final pues crear la vida también de nuestros sueños. Total, no, no, me encanta esto, de verdad que sabia, desde que te conocí, sabes, fue como, wow, esta mujer, cada palabra que dice es merecedora de un podcast, me encanta tu historia, gracias por compartirla, sabes, gracias por ser también tan genuina, acá siempre estarás invitada si quieres volver. Lo máximo, Sofi, muchas gracias de verdad por tu tiempo, que nota estar acá, me encanta compartir y qué lindo haberte conocido. Ya quedamos súper No, conectados para gracias, todo. igualmente. Así es, vamos, vamos las dos a por ello. ¿Qué? Ambos. No sé, pero imparables, imparables. Gracias. Me encanta. Buen día. Listo.